Un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo 14 y el versículo 14. Allí Job nos va a describir el sentimiento natural que estaba en su corazón. Y es una pregunta que cada uno de nosotros nos hemos hecho. Job capítulo 14 y el versículo 14. Dice allí: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás y yo te responderé, pues tú amas la obra de tus manos. Muy buenas noches, apreciados jóvenes. Dios les bendiga. Y a los niñitos también. Hay una filosofía en la Iglesia Adventista, y es que todos somos jóvenes hasta los 99 años. Así que todos sean cordialmente bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar qué pasa después de la muerte. Vamos a estudiar una temática que se llama la esperanza de la resurrección. Sin embargo, como de costumbre, antes de hacerlo, yo quiero invitarle que por favor me acompañe para tener una palabra de oración. Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Maravilloso Padre y buen Dios, que moras en lo alto y sublime de los cielos. Alabado, glorificado y magnificado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. Padre, en este momento vamos a tratar una temática muy importante. Permite que tu Espíritu Santo haga un impacto en nuestro corazón, que nos dé sinceridad para aceptar tu palabra y que nos des claridad de pensamiento para comprenderla. Imploramos, Señor, una bendición especial para los amigos que nos acompañan en esta noche. Permite, Padre Santo, de que ellos puedan tomar todos los días decisiones para Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás aquí. Te lo rogamos en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. En el mundo actual existen varias teorías o varias filosofías de lo que ocurre después de que una persona muere. Algunas personas dicen que cuando la persona muere sencillamente se acabó. La muerte es todo para el hombre. Lo que ves es lo que hay. Son fatalistas. Hay otras personas que dicen, no, cuando el hombre muere, si fue bueno se fue para el cielo. Pero si fue malo se fue para el infierno. Y si fue más o menos al purgatorio. Hay otros que dicen, no. Cuando una persona muere se va para el limbo. Otros dicen, no, se va por allá al Hades. Otros dicen, se van a descansar. El problema es que nadie ha regresado de la muerte para explicarnos qué ocurre después de ella. Solamente hay uno capaz de explicarnos qué hay más allá de la muerte. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1 del versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17, perdón. Apocalipsis 1 y el versículo 17, dice allí. Está hablando de una hermosa visión que pudo contemplar Juan el apóstol. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Versículo 18, soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Seol. El único que nos puede venir a explicar qué hay más allá de la muerte es Cristo Jesús, porque fue el que murió y revivió para darnos salvación a cada uno de nosotros. Así que en esta noche Él va a ser el único capaz de explicarnos
qué pasa más allá de la muerte. Y Él lo va a hacer mediante su palabra. Ahora vamos a tratar esta temática de una manera muy organizada. Vamos a hacernos varias preguntas y vamos a buscar las respuestas en la palabra de Dios. Y para poder comprender qué pasa en la muerte, necesitamos comprender qué es la vida. Y para eso necesitamos ir al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Está hablando del sexto día de la creación, cuando Jehová Dios hizo al hombre. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios modeló al hombre, ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En primer lugar, lo que podemos sustraer de este versículo es que la vida es un don, es un regalo de Dios. El hombre no escogió vivir. Dios le dio el regalo de la vida al hombre para que lo pudiese disfrutar con toda su creación. En segundo lugar, nos damos de cuenta que la vida está compuesta de polvo de la tierra y aliento de vida. Ahora, la Biblia nos dice que al juntar el polvo de la tierra y el aliento de la vida, como consecuencia hay un ser viviente. Ahora, la palabra ser en hebreo se dice nefesh. Nefesh puede significar ser, puede significar persona, vida, pero también puede significar alma. Entonces yo pregunto, ¿el hombre posee un alma? Según Génesis 2:7. El hombre no posee un alma. Según la palabra de Dios, el hombre es un alma. En esta traducción dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. La vida o el alma está compuesta de polvo de la tierra y de aliento de vida que lo da Dios. Y para que pueda ser un alma viviente, un ser viviente, necesita estos dos elementos. Ahora, vayan conmigo al libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 26, para que ustedes noten que el hombre no tiene un alma, sino que el hombre es un alma en su plenitud. Mateo capítulo 16 y el versículo 26. Y pongan un dedo allí y busquen conmigo Lucas 9:25, el Evangelio sinóptico de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 25. Vamos a leer primeramente Mateo 16:26. Dice allí: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Ahora, compara este texto con Lucas 9 y el versículo 25. Lucas capítulo 9 y el versículo 25. Dice allí, es la misma enseñanza de Cristo Jesús. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces yo pregunto, ¿qué es el alma? El alma soy yo, ¿qué? Soy yo mismo. Claramente la palabra de Dios nos dice que el hombre no posee un alma, que el hombre en su totalidad es un alma o un ser viviente. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo cuando una persona muere? ¿A dónde termina el cuerpo? Génesis 3:19 dice que el cuerpo va al polvo porque polvo eres y al polvo volverás. Pregunto, ¿yo puedo decir que voy a volver a Barranquilla cuando nunca he ido? En ningún sentido. Si puedo decir volver a Barranquilla cuando yo ya he estado en Barranquilla. Asimismo, la palabra de Dios dice que el hombre va a volver al polvo porque polvo era y al polvo volverá a ser. Ahora yo pregunto, ¿eso le va a pasar al más rico de todo el mundo? Álvaro Uribe va a terminar también en el polvo de la tierra. ¿Y le va a pasar lo mismo al más paupérrimo pobre? Claro que sí. Pregunta, cuando Álvaro Uribe se muere, ¿le van a echar todas sus riquezas en la tumba? No. Y cuando el pobre muera, ¿le va a pasar lo mismo? El pobre y el rico tienen la misma suerte al final de cuentas. Entonces no hay que afanarnos en la vida porque Cristo Jesús da a cada uno conforme a nuestras obras. Y Él dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que el resto de cosas vendrán por añadidura. Entonces nos damos de cuenta que el cuerpo termina en el polvo. Ahora la pregunta clave es, ¿qué pasa con el aliento de vida o el espíritu? Note lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 12. El libro de Eclesiastés, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 7. Eclesiastés, el capítulo 12,
Y vamos a leer el versículo 7. Dice allí, está hablando de lo que pasa cuando una persona muere. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Sencillamente es el proceso ¿qué? El proceso contrario. Vida, aliento que da Dios más el polvo. Muerte, el polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios, que es el que lo da. Note también lo que dice Salmos, Job capítulo 34, versículos 14 y 15. Job capítulo 34, versículos 14 y 15. Dice allí, si Dios retirase su espíritu y su aliento, toda carne perecería y al polvo volvería el hombre. Claramente nos damos de cuenta que la muerte sencillamente es el proceso contrario. El polvo vuelve al polvo, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios que lo da. Ahora, pregunta, ¿será que ese aliento de vida tiene pensamiento propio? ¿Será que ese aliento de vida es capaz de pensar por sí mismo? ¿Será que yo tengo un verdadero yo por dentro que cuando yo me muero sale y es capaz de pensar, amar, sentir, querer, extrañar a las personas? ¿Será que es capaz de pensar por sí mismo? Note lo que dice Salmos 146, el versículo 4. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Que en realidad yo tengo algo fuera de mí que es capaz de pensar por sí mismo. Salmos 146, el versículo 4. Dice allí. Salmos 146 y el versículo 4. La palabra de Dios declara lo siguiente. Sale su aliento, o su neshama, en hebreo, y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces yo pregunto, ¿en realidad el hombre tiene algo que es capaz de pensar por sí mismo cuando la persona muere? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice sencillamente de que cuando el hombre muere, se acaban sus pensamientos. Entonces es una vil mentira que cuando el hombre muere se le sale un alma que es capaz de pensar por sí misma y capaz de amar y de recoger sus pasos, porque la Biblia dice que en el momento en que una persona muere, finalizan sus pensamientos. Note también Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5. El libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5. La palabra de Dios declara lo siguiente, Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Sigue diciendo, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Cuánto sabe un muerto? ¿Qué sabe un muerto? ¿Qué sabe un muerto? Nada. La Biblia dice que los muertos nada saben. Su amor, su envidia, su egoísmo, su orgullo, su vanidad, su egolatría, todo eso quedó en el olvido. Versículo 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Claramente la palabra de Dios muestra que el hombre cuando muere nada sabe. No hay planes, no hay ciencia, no hay tecnología tampoco, porque el muerto nada sabe. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo da. Y el espíritu no tiene una memoria capaz de pensar por sí misma. Ahora, ¿sabían ustedes que lo que le pasa al hombre y lo que le pasa al animal a la hora de morir es el mismo suceso? Note lo que dice Eclesiastés el capítulo 3 y el versículo 19. Dice allí, porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere el uno, muere también el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Nota que a la hora de morir el animal y el ser humano comparten la misma suerte.
Ahora, si el ser humano, si el alma del ser humano cuando muere se va para el infierno, eso quiere decir que el animal cuando muera también termina en el infierno. Porque dice que tiene la misma suerte. Pero nos damos de cuenta que la Biblia dice que los muertos nada saben y que el aliento de vida vuelve a Dios que lo da. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal entonces? Bueno, si ustedes recuerdan, la Biblia dice que el hombre fue creado para gobernar, fue creado para ser rey, fue creado para que gobernara la maravillosa creación de Dios. Y la bestia o el animal fue creado para acompañar al hombre. Es decir, que la diferencia entre el animal y el hombre la diferencia está en su función. El animal o la bestia fue creado para acompañar al hombre y el hombre fue creado para gobernar. Ahora, permítame colocar un ejemplo para que podamos comprender un poco mejor. Yo pregunto, ¿qué se necesita para que alumbre ese bombillo? ¿Qué necesita? Necesita corriente, energía, ¿cierto que sí? Y para que funcione ese computador, ¿qué se necesita? Energía, ¿cierto que sí? ¿Es la misma energía? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el bombillo y el computador? Su función. La función del bombillo es dar luz. Y esa debe ser la función de todos los cristianos. Ser luz para este mundo. Pero la función del computador es computar sencillamente. Es decir, que los dos tienen la misma energía, la misma fuente de energía, pero la diferencia radica en su función. Ahora, ¿qué pasa cuando se corta la energía? ¿Puede funcionar el bombillo? ¿Puede funcionar el computador? ¿Y a dónde va la energía entonces? Pues la energía tiene que ¿qué? Que volver. Así mismo pasa la hora cuando una persona fallece. Su cuerpo termina simplemente en el polvo o en el sepulcro. Y el aliento de vida, la fuente de vida, vuelve a Dios porque Él es el dueño de la vida. Él es el autor y perfeccionador de la vida. Ahora, en muchas ocasiones la palabra de Dios declara que la muerte es un sueño. La muerte sencillamente es como dormir y lo compara. Esa comparación la hace la palabra de Dios. Vamos a leer un par de textos donde se nos dice que la muerte sencillamente es como un sueño. Yo pregunto, ¿usted tiene miedo de irse a dormir? En ningún sentido. Porque si se va a dormir, ¿va qué? Tarde o temprano va a despertar. Así que hay una esperanza más allá de la muerte. Note lo que dice Daniel el capítulo 12 y el versículo 2. Para que ustedes noten que la muerte, según la palabra de Dios, es como un sueño. Daniel el capítulo 12 y el versículo 2. Dice allí. Y muchos de los que se fueron al infierno. ¿Sí dicen así? ¿Sí dice así el texto? ¿Cómo dice el texto? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué están haciendo los muertos según la palabra de Dios? ¿Están qué? Durmiendo, descansando. Tanto buenos como malos. Porque dice, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto la persona buena como la persona mala están descansando, durmiendo. Ahora, ¿será que un muerto puede alabar al Señor? Porque muchos dicen, no, es que cuando mi abuelita se murió, se fue al cielo y ella está alabando al Señor. ¿Será que eso es así? Vayan conmigo a Salmos el capítulo 6 y el versículo 5. Salmos capítulo 6 y el versículo 5 dice la palabra de Dios. Hace una pregunta bastante interesante. Salmos 6 y el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Y dice Salmos 115 y el versículo 17, que los muertos no alaban al Señor. Salmos 115 y el versículo 17. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Pues ¿cómo lo van a poder alabar si están durmiendo, están descansando en el polvo de la tierra? Note también el libro de Job, que es el libro más antiguo de la palabra de Dios. El libro de Job, el capítulo 14, versículo 10 al 12. El libro de Job se escribió 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Job, capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios.
Job capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice allí: pero el hombre muere y queda postrado, y al morir, ¿a dónde va? Y ahora note la comparación tan hermosa. Como el agua de un lago se evapora, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se vuelve a levantar, hasta que pase el cielo, no despertará de su sueño. 1500 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, la palabra de Dios dará testimonio que la muerte sencillamente es un sueño, es dormir. Isaías el capítulo 26, versículo 19, para que ustedes noten el mismo pensamiento del profeta Isaías. Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Y note lo que dice allí: tus muertos volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán, los que duermen en el polvo despertarán y cantarán. ¿Cuándo es que van a cantar los muertos? Cuando resuciten. No cuando se mueren inmediatamente se van al cielo. Cuando resuciten, los muertos en Cristo Jesús tendrán el placer y el honor de alabar al Dios Creador. Hermanos, es una promesa maravillosa. Y yo no me quiero perder esa promesa. Yo quiero, sí, un día llego a morir en Cristo, quiero resucitar y ver a mi Cristo Jesús cara a cara y alabarle porque Él es el único digno de gloria, honra y honor. Ese es el deseo de mi corazón. Ahora, el mismo Señor Jesucristo declaró que la muerte sencillamente es un sueño. Juan 11 y el versículo 11. Juan el capítulo 11 y el versículo 11 dice la palabra de Dios. Juan 11 y el versículo 11 dice allí. Está hablando de la muerte de Lázaro. Juan 11 y el versículo 11. Y note lo que dice el Cristo Jesús nuestro Señor. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo de su sueño. Y ahora, como que los discípulos no captaron lo que dijo Jesús, porque note la respuesta de sus discípulos, que siempre tenían el cerebro en primera, pero la boca en quinta. Sigue diciendo: entonces sus discípulos dijeron: Señor, si ha dormido, ¿sanará? Pero note lo que respondió Jesús. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Y el versículo que sigue dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Según la palabra de Dios, ¿la muerte es un qué? Sueño. Cristo Jesús lo dijo. La muerte sencillamente es como descansar, como dormir, como descansar de este mundo lleno de fatiga y de trabajo, y descansar y algún día abrir los ojos, sea para vida eterna o sea para vergüenza y confusión eterna. El apóstol Pablo también lo dijo, 1 Corintios 15. El apóstol Pablo también dijo que la muerte es como un sueño. 1 Corintios el capítulo 15, y leemos en el versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51. Os voy a decir un misterio, dice el apóstol Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuándo es que voy a ser vestido de inmortalidad? Cuando me muero. O cuando Cristo Jesús venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La inmortalidad no es algo que nosotros tengamos, es algo que nosotros debemos buscar. Y la inmortalidad se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pregunta: si ya tengo vida eterna, ¿para qué Cristo Jesús? Si ya tengo un alma inmortal, ¿para qué Cristo Jesús? ¿Para qué Cristo Jesús va a venir a darme lo que ya tengo si yo ya tengo un alma inmortal? Claramente es porque yo no tengo nada inmortal, y la inmortalidad se encuentra solamente en Cristo Jesús.
Ahora, muchos dicen, hermano, es muy bíblico lo que usted estaba predicando en el día de hoy. Hay varios textos que lo confirman. Pero a mí se me apareció mi abuela alguna vez. ¿Saben que yo tuve la oportunidad de conocer a un amigo que él podía ver cosas que normalmente las personas no pueden ver? Y la mamá me comentaba desde chiquito esa persona se paraba en un rincón y empezaba a hablar solo, como si hubiera una compañía, y la mamá se quedaba cerrada. Y efectivamente recuerdo que una tarde, que tenía un negocio de Xbox, estábamos charlando comúnmente y él me dijo, póngale atención que ahorita va a sonar este televisor. Cuando ¡trac! Sonó el televisor. Y ahorita va a sonar este. Y ¡trac! Sonó ese televisor. Y yo, uy, ¿qué pasó acá? Y ahora ponga atención que va a sonar ahorita este y va a sonar más fuerte. Y ese televisor al rato traqueó de una manera tan impresionante que yo salí corriendo de ese lugar. Y él me contó una vez que fue a la casa de la novia y al entrar a la casa, su novia se adelantó para la cocina y él dice que vio una persona, un viejito, ahí en una silla, en una mecedora. Y él le dijo, buenas tardes. Y la muchacha lo volteó a mirar y dijo, pero ¿a quién le está saludando usted? No, pues al viejito que está sentado. No, pero aquí no hay nadie sentado. No, mira, es que hay un viejito que está sentado. Y la muchacha quedó como, ¿qué pasó acá? Y le mostró una foto del abuelito. Y le dijo que si el viejito que había visto era el viejito de la foto. Y el muchacho, sí, efectivamente. Y la muchacha se puso a llorar. No, mi abuelito murió hace 3 meses. Y yo he anhelado poder ver a mi abuelito. Y usted lo pudo hacer. Y yo, ese es el anhelo de mi corazón, volver a ver a mi abuelito, porque a mi abuelito yo lo amaba. En otra oportunidad el muchacho, ya cuando llevaba más tiempo con la novia, se sentó en la mecedora donde el abuelito solía sentarse. Cuando el muchacho volteó a mirar a su mano derecha, ¡oh sorpresa! Que estaba el abuelito intentando subirse a la mecedora. Pero él no tenía piernas, porque tuvieron que cortar las piernas debido a una gangrena. Así que el muchacho se espantó y lo volteó a mirar y salió corriendo de la casa, a pesar de que ya estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas. Y yo sé que muchas personas dirán, hermano, a mí se me apareció mi papá, se me apareció mi mamá, me dijo cosas que solamente ella sabía. El tono de voz, hermano, es muy parecido. ¿Cómo me puede decir usted que no es mi familiar? En primer lugar, no se lo voy a decir yo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Job. Vamos a leer el libro de Job, el capítulo 7 y el versículo 9. A ver si un muerto o el espíritu de un muerto tiene la capacidad de regresar. Job 7 y el versículo 9 dice allí. La nube se desvanece y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni conocerá más su lugar. Yo pregunto, ¿el muerto puede volver a la casa? ¿O el espíritu del muerto puede volver a la casa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nunca más volverá a su casa. Pero entonces, hermano, ¿qué fue lo que se me apareció a mí? Yo pude ver a mi mamá, yo pude ver a mi papá. ¿Quién fue entonces si no es mi mamá y yo no es mi papá? La Biblia dice, hermanos, en 2 de Corintios, que Satanás tiene el poder aún de disfrazarse de ángel de luz. Entonces es capaz de disfrazarse de un ángel de luz. Es muy capaz de disfrazarse aún de su ser querido. Ahora, permítanme compartir con ustedes una cita de la tía Elena. Vamos a leer una cita de la tía Elena que se encuentra en Review and Herald, una revista llamada Review and Herald. Y note lo que dice la tía Elena a la Review and Herald del 1 de abril de 1875. Ella dice, Satanás es un astuto enemigo. Los ángeles malignos no tienen dificultad en asumir la forma, tanto de santos como de pecadores que han muerto, y hacer estas representaciones visibles a los ojos humanos. Estas manifestaciones, así como otros sucesos de carácter extraordinario, serán más frecuentes cuando nos acerquemos al fin del tiempo. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado de cuenta, hermanos, pero si ustedes buscan YouTube, ya hay una cantidad de videos de fantasmas y de supuestas apariciones.
Y realmente cuando uno mira esos videos, uno queda totalmente impactado. Uno dice, oígame, esto parece de verdad. Esto no parece editado. Y en realidad no es editado, es un video de verdad. Pero no es ningún espíritu de ningún muerto. Es el mismo Satanás que tiene la capacidad de disfrazarse aún del más apreciado ser y también aún del más vil pecador. Ahora, lo interesante es que esta cita se escribió en 1875 y parece que se hubiese escrito ayer. Claramente podemos ver que las manifestaciones espiritistas se han multiplicado por doquier. Es una cosa tremenda, hermanos. Avistamientos de ovnis, fantasmas, supuestas brujas y demonios. Estas cosas extraordinarias y sobrenaturales están aumentando de una manera exorbitante. Y van a seguir aumentando conforme nos acerquemos al tiempo del fin. Ahora, el mismo Señor Jesucristo enseñó que cuando una persona se muere, su cuerpo se va para el infierno. No su alma, sino su cuerpo. Note Mateo capítulo 5 y el versículo 29. Mateo 5 y el versículo 29. Y déjenme darle una historia con respecto a este versículo. Una vez yo tenía un amigo que era de otra iglesia. Una iglesia que enseñaba que los muertos todos saben, de que el hombre tiene un alma inmortal. Y charlando amigablemente con respecto a ese tema, llegué y le dije, ¿me puede leer Mateo 5, 29 para ver qué dice la palabra de Dios? Y note lo que dice. Mateo 5 y el versículo 29. Por tanto, dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y así el hombre empezaba a leerlo. Pero nota, hermano, que el versículo dice que hay un infierno. Hermano, vuélvalo a leer, por favor. Y leía a ese hombre, por tanto, si tu ojo derecho... Hermano, pero el versículo dice que allá hay un infierno. ¿Cómo me viene usted a decir que no? Yo sí creo en el infierno. Lo que no creo es que cuando una persona se muere, inmediatamente vaya al infierno. Ahora, lea bien, hermano, le dije, para que usted note qué es lo que se va al infierno. Yo le hago una pregunta. ¿El cuerpo, cuando muere, a dónde va? Pues, hermano, va al sepulcro, va al polvo. Ahora, vuelva a leer el versículo, por favor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermano, según Jesús, ¿qué es lo que es echado en el infierno? Y si usted no me cree, lea el versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y ese hombre abrió los ojos. No puede. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Hermano, no lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Lo que se va al infierno no es el alma inmortal, sino es el cuerpo. Hasta el día de hoy no me he vuelto a hablar. Me volví el peor enemigo de él porque le declaré la verdad. Pero sin embargo creo que cumplí con mi deber, que era mostrarle la verdad de la palabra de Dios. Así como lo estoy haciendo en esta noche. Ahora, ¿cómo dice el texto que este cuerpo va a ser echado en el infierno? Resulta y pasa, hermanos, que la Biblia declara que el infierno no es cuando una persona se muere. El infierno va a existir después de que Cristo Jesús venga, pasen 1000 años, la palabra de Dios dice que los muertos serán echados en el lago de fuego. Note lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 9. Y están relatando sucesos que se realizarán después del milenio. Apocalipsis 20 y el versículo 9. Dice allí, está hablando de cuando resucitan los impíos. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche.
¿Cuándo es que los impíos van a ser echados al lago de fuego? O cuando Cristo Jesús descienda fuego del cielo. No cuando se muere, sino después del milenio. Y note también Apocalipsis 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuándo es que los impíos van a ser echados al lago de fuego? ¿Cuando se muere o después del milenio? Después del milenio. Ahora, noten lo ilógico que es creer en un alma inmortal que cuando se muere se va para el infierno. Supongamos que una persona se murió, fue mala, se fue para el infierno y allá se está quemando por más de 50 años. ¿Para qué entonces Cristo Jesús la va a volver a resucitar para volverla a echar en un lago de fuego después del milenio? Pues para esa gracia la deja de una vez allá quemándose por toda la eternidad. ¿Para qué va a volver a resucitar a esa persona para volverla a echar en un lago de fuego si ya está en uno? Es ilógico, hermanos. Claramente la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, tanto los buenos como los malos están durmiendo. Y que la persona va a ser echada en la gehenna, o en el infierno, o en el lago de fuego después de su resurrección, después del milenio. Ahora, imagínense, Caín murió más o menos hace 5.000 años. Y Adolf Hitler murió hace más o menos 70 años. Pregunto, ¿quién fue mejor persona, Caín o Hitler? ¿Quién fue mejor persona, Caín o Hitler? Ni Caín ni Hitler, los dos eran malos. Yo no creo que haya una persona buena capaz de matar a su hermano, ¿sí? Y yo no creo que haya una persona buena capaz de matar a 6 millones de judíos. Ahora, note, Caín murió hace 5.000 años y, entre comillas, supuestamente se fue para el infierno. Eso significa que hace 5.000 años Caín está quemándose eternamente por allá en el infierno. Y Hitler, que murió hasta ahora, hace 70 años nomás que se está quedando en el infierno. Yo pregunto, ¿qué justicia hay en eso? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios justo y que paga a cada uno según su obra. ¿Cómo que Caín se está quemando 5.000 años y Hitler hasta ahora 70 si ambos fueron malos? Claramente la palabra de Dios dice que los muertos van a ser quemados, los muertos impíos serán quemados después del milenio. Y ojalá, hermanos, es mi deseo de corazón que usted no vaya a participar de este grupo. Yo quiero que usted se salve, acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal y esté disfrutando de las delicias celestiales y disfrutando de toda la eternidad con Cristo Jesús. Ese es el deseo de mi corazón. Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios dice que los que van a vivir con las llamas eternas no son los malos, sino los buenos. Abre los ojos, ¿cómo así? Sí, la palabra de Dios dice que los que van a vivir en las llamas eternas no son los malos, sino los buenos. Las iglesias, lastimosamente hoy en día, lo tienen al revés. Pero note lo que dice Isaías del capítulo 33. El libro de Isaías, de ese profeta maravilloso. Isaías del capítulo 33, y vamos a leer el versículo 14. Dice allí, Isaías 33, el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Versículo 15. El que anda en justicia y habla lo recto, el que rehúsa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, la fortaleza de las montañas será su refugio, se le dará su pan y su agua será segura. ¿Quiénes son los que van a habitar con las llamas eternas? ¿Los malos o los buenos? Ahí dice que son los buenos, hermano. Ahora, lo que pasa es que nuestro Dios es fuego consumidor. Su gloria es como un fuego consumidor. Y nosotros moraremos en esa gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, si cuando una persona muere se va para el cielo, ¿por qué la palabra de Dios dice que David, siendo buena persona, no subió al cielo? Porque muchos dirán, bueno, hermano, listo, está bien, los muertos malos descansan, pero los buenos se van para el cielo. Ahora, pregunta, antes de leer el versículo. Una madre que fue buena madre, que fue buena esposa, que fue buena cristiana, se murió y supongamos que se fue para el cielo. La Biblia dice que el cielo todo es felicidad y dicha plena. Pero su hijo quedó aquí en la tierra y es un drogadicto, alcohólico que le pega a la esposa y maltrata a los hijos. Imagínense esta mamá por allá en el reino de los cielos viendo a su hijo. Pregunto yo, ¿esa mamá puede estar feliz o cómo creen que estaría esa mamá? Esta mamá tiene que estar muriéndose de dolor. Pero un momento, si el reino de los cielos es dicha y felicidad plena. Explíquenme eso. ¿Cómo una mamá puede estar feliz allá en el reino de los cielos viendo a su hijo sufrir aquí en la tierra? Ahora, la Biblia dice que David era un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y note lo que se dice de David. Hechos del capítulo 2. Vamos a ver si David está en el cielo alabando al Señor. Hechos del capítulo 2 y leemos el versículo 34. Hechos 2 y el versículo 34. Porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunto yo, según la palabra de Dios, David subió al cielo, a alabar al Señor. Ahí no dice eso. Ahí dice que David, aunque era una buena persona, no subió al cielo. ¿Y dónde se quedó David? Versículo 29. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Ahora, ustedes sabían que el sepulcro de David todavía existe. Es un lugar santo para el pueblo judío. Hasta el día de hoy, el sepulcro de David está aquí con nosotros. Entonces la palabra de Dios dice que David no subió al cielo. Al contrario, se quedó durmiendo, esperando la resurrección. Ahora, ¿cuál fue la esperanza que le dio el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica cuando le preguntaron acerca de los muertos? Porque resulta y pasa que en la iglesia de Tesalónica se estaban muriendo las personas que estaban creyendo en Cristo Jesús. Y bueno, pero apóstol Pablo, díganos qué pasa con estas personas que mueren. ¿Será que cuando se muere se va para el cielo? Ahora, note lo que dijo el apóstol Pablo. Note la esperanza que le dio el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y leemos en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y el versículo 13 dice la palabra de Dios. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Pregunta, ¿creemos eso? ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Alabado sea el nombre de Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por eso decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice el texto? Hasta la venida de ¿quién? Hasta la venida de Cristo Jesús. No precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuál fue la esperanza que le dio el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? Que cuando se murieran se iban a ir para el cielo. Porque cuando Cristo Jesús viniera, los iba a resucitar, los iba a transformar, los iba a llevar por 1000 años a la patria celestial. Ahora, si cuando una persona se muere, se va para el cielo, entonces ¿para qué Cristo Jesús va a venir a resucitar y volvérselo a llevar si ya está allá? ¿Para qué?
¿Para qué Jesús va a venir a esta tierra por segunda vez a resucitar a los muertos y a volvérselos a llevar al reino de los cielos si ya están allá? Notan ustedes, hermanos, que la creencia del alma inmortal anula la segunda venida de Cristo Jesús. Porque si usted ya es inmortal, ¿para qué Cristo Jesús va a venir a darme lo que yo ya tengo? Si yo cuando me muero me voy para el cielo, entonces ¿para qué Jesús va a venir por segunda vez a volverme a llevar al cielo si ya estoy allá? Hermanos, ahora, Dios es un Dios de amor, según la palabra de Dios. Por lo tanto, todas sus enseñanzas y todas sus maneras de actuar y de obrar tienen que ser llenas de amor. Yo pregunto, ¿cuánto hay de amor en que una persona se queme por toda la eternidad? Pregunto yo, ¿se puede manifestar el amor de Dios ahí? Pregunto yo, ¿que una persona se queme por toda la eternidad soluciona la problemática del pecado? La Biblia dice que ya el pecado nunca más va a existir. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero si la persona que murió se está quemando en el infierno, significa que todavía hay pecado porque existen los pecadores quemándose por allá. Es decir, que esta creencia no garantiza la salvación, ni mucho menos, hermanos. Ni mucho menos puede manifestar el carácter de amor de Cristo Jesús. Dios es un Dios de amor, por tanto, todas sus enseñanzas tienen que ser enseñanzas de amor. Ahora, ¿cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano, por favor. La gran mayoría aquí somos padres. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Levante la mano. La gran mayoría también. Pregunta. Supongamos que usted tiene un hijo que se porta mal y uno que se porta bien, que eso normalmente existe en todo hogar. Pero el hijo que se porta mal, usted lo castigó y lo puso sobre la pared, pero después de eso vino una visita muy importante. Y usted trajo a su hijo el que se porta bien y se lo presentó, pero a su hijo que se porta mal lo dejó encerrado en el cuarto. Yo pregunto, ¿eso es justo? ¿Eso es justo, hermanos? Pase lo que pase, siempre será su hijo. Y si Dios castiga, hasta su castigo va a demostrar su amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es la esencia de su personalidad. Por tanto, todo castigo también tiene que mostrarse el maravilloso amor de Dios. Ahora, hermanos, claramente nos damos de cuenta que la esperanza no se encuentra cuando una persona se muere. La esperanza es Cristo Jesús. Por eso es la temática, por eso la campaña de esta semana se llama Esperanza para el tiempo del fin. Porque el apóstol Pablo dice que la bienaventurada esperanza se llama Cristo Jesús. La esperanza no está en cuando una persona se muere. La esperanza está en su segunda venida. La esperanza es creer y aceptar a Jesucristo como un Salvador personal. Y aunque me muera, seguiré confiando en Cristo Jesús, porque sé, confiando en su palabra, que cuando Cristo Jesús aparezca en poder y gloria, me va a llamar y yo voy a oír su voz e iré con mi Cristo Jesús al reino de los cielos. La esperanza no está cuando una persona se muere. La esperanza únicamente se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, muchos de nosotros quizá tenemos familiares que ya fallecieron, pero que eran cristianos. Quizá nuestro papá, nuestra mamá, algún hijo quizá, algún hermano. Todos quizá tenemos un familiar que fue cristiano, que murió en Cristo Jesús, que descansó en el Señor. Y esa persona tiene la seguridad de que cuando Cristo Jesús venga en poder y gloria, va a ser levantada, va a ser resucitada y va a ir con Cristo a la patria celestial. La pregunta clave, ¿tú tienes esa seguridad en tu corazón? ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Qué va a pasar contigo cuando Cristo Jesús te llame a cuentas? ¿No sería hermoso que pudiéramos compartir toda la eternidad con esos seres queridos que murieron en Cristo Jesús? Hermanos, yo no puedo imaginarme
Si alguna vez llego a morir en Cristo, yo no puedo imaginarme que Cristo Jesús me llame a mí y yo sea resucitado y ser levantado al reino de los cielos y ver a mis hijos que se están perdiendo. Ver a mi madre que se quedó atrás. Yo no puedo soportar la idea de pasar toda una eternidad sin mis hijos, sin mi esposa, sin mi madre y sin mis hermanas. Yo no puedo imaginarme toda una eternidad sin mi familia, hermanos. Por tal razón, yo quiero invitarte a que aceptes a Cristo Jesús como Salvador personal. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también. Y es una promesa maravillosa que aún hoy en día sigue cumpliéndose con cada uno de nosotros. Yo quiero invitar, para terminar, a aquellas personas que quieren colocar su esperanza en Cristo Jesús. Aquellas personas que reconocen que no pueden más, que tienen un problema terrible en su casa, en su hogar, en su trabajo, con sus amigos, con su esposo, con sus hijos, que saben que tienen un vacío en el corazón tremendo, que saben que necesitan de la gracia de Dios, que necesitan de la sangre de Cristo Jesús para tener un verdadero sentido a este plano terrenal, para tener una verdadera esperanza en este mundo lleno de tinieblas. Aquellas personas que anhelan ver a sus seres queridos cuando Cristo Jesús venga. Aquellas personas que sienten el deseo en su corazón de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal, las quiero invitar a que pasen aquí adelante. La vida cristiana es de decisiones. Yo no te voy a invitar a que te bautices inmediatamente. Yo no te estoy invitando a eso, aunque sería lo más hermoso que pudiera pasar esta semana. Yo te estoy invitando a que pases adelante, si tienes en tu corazón entregarte a Cristo Jesús, a que vengas aquí adelante. Yo quiero tener una oración especial por ti. Si en tu corazón está el deseo, está por lo menos esa semillita que hasta ahorita está creciendo de aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, pasa aquí adelante, ponte de pie. No le tengas miedo a que dirán. No te preocupes si tu trabajo no te da el sábado. No te preocupes si tienes problemas en tu hogar. No te preocupes por eso. Cristo Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, si te quieres preparar para aceptarlo como Señor y Salvador, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y pases hacia adelante. Si en tu corazón está el deseo, si en tu corazón está el anhelo de que Cristo Jesús sea tu esperanza, ponte de pie y pasa hacia adelante. El hermano ya se puso de pie. Gloria al Señor. ¿Algún otro más? Byron, Dios te bendiga. Pasa aquí adelante, por favor. Quiero orar por ti. Profe, el Señor te bendiga. Pasa, por favor, aquí adelante. Yo quiero orar por ti también. Hermano, por favor, pase aquí adelante. Yo quiero orar por ti y por tu hogar también. Pasen aquí adelante las personas que sienten el anhelo de entregarse a Cristo Jesús. Mira, tu matrimonio, tu trabajo, tu título profesional no vale nada si no está Cristo Jesús. Esto es un cero, esto es un cero, esto es un cero. Y si pones a Cristo Jesús de últimas, Él es el uno. ¿Cuánto tienes? No tienes nada. Pero si pones este uno y lo pones aquí, en primer lugar, ¿cuánto tienes? Lo tienes todo. Y todo tiene sentido si colocas a Cristo Jesús en primer lugar. Gloria al Señor, hermano. ¿Hay otra persona más que sienta el anhelo en su corazón de entregarse a Cristo Jesús? Gloria al Señor. También un niño. Cristo Jesús dijo: deja que los niños vengan a mí porque de ellos son los dueños del reino de los cielos. ¿Alguno más? No quiero cerrar ese llamado porque sé que quizá hay una persona más que siente el anhelo de entregarse a Cristo Jesús. Si tú sientes y sabes que lo que se ha predicado en estos días es la verdad, yo te invito a que te pongas de pie. Si tienes problemas en tu hogar, si tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, yo te invito a que te pongas de pie. Toma decisiones por Cristo Jesús. No hay nada más maravilloso, no hay una aventura más hermosa que caminar con el Señor. Gloria al Señor. ¿No decimos amén por esta mujer? Gloria al Señor, hermanos. El Señor llama a sus hijos. Mujer, pasa acá, por favor. El Señor está llamando a sus hijos. El Señor les está dando la oportunidad de que estas personas se preparen para el bautismo y se entreguen de corazón a Cristo Jesús. No tengan miedo si va para allá, si cree que va para allá. Si tú vives aferrado de la mano de Cristo Jesús, nada malo va a pasar. Vive al lado de Cristo Jesús todos los días y notarás la diferencia. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Nos podemos colocar de rodillas. Vamos a orar.
Oh, Padre maravilloso. Padre maravilloso, mira este hermoso ramillete que está aquí presente, Señor. Tú le conoces hasta el más íntimo pensamiento de su corazón. Tú conoces sus tribulaciones, sus dificultades, sus angustias, sus tormentas, Señor. Tú conoces todo de ellos. Por tal razón te los quiero colocar en tus manos, porque son tuyos, Señor. Ya no son del enemigo, son tuyos, Padre Santo, porque tú les estás dando la oportunidad de que te acepten como Salvador personal. Señor, permite que su hogar pueda ser restaurado, que su trabajo pueda estabilizarse, que sientan el anhelo en su corazón de entregarse a ti, Señor, sin medidas y sin reservas. Permite, Padre Celestial, de que estas personas que pasaron aquí al frente puedan tomar decisiones para Cristo Jesús. Y algún día, cuando tú vengas en poder y gloria, si hemos muerto en el Señor, levantarnos y estar con todos nuestros seres queridos. Y si no hemos muerto, Señor, danos el privilegio de poder contemplarte con estos propios ojos, viniendo en poder y gloria con todos tus santos ángeles y saber que tú vienes por nosotros. Oro de una manera especial por cada uno de ellos, para que todos sus problemas puedan ser solucionados en Cristo Jesús, para que ellos puedan tener una experiencia personal con Cristo y puedan alabar ese nombre maravilloso que está sobre todo nombre. Permite que tu Espíritu Santo nos traiga en el día de mañana y que muy puntuales podamos seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, oh Dios, por manifestarte poderosamente. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien. Muchísimas gracias por pasar aquí adelante. Acepta a Cristo Jesús como Salvador personal. Te lo puedo decir por experiencia propia. No hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso que vivir al lado de Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno tema, dale a Él tu vida. Lo único que pide de ti no es tu dinero ni tu riqueza, pide tu corazón. El resto vendrá por añadidura. Dale a Él tu vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Cuando en tu vida falte la alegría, cuando en